Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Seguimos con la lectura del capítulo 8 del Evangelio según San Marcos para nuestra oración. El pasaje de hoy dice así: Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Se verifica de alguna manera en los discípulos este proceso por el que ayer veíamos pasar al ciego. Dice el pasaje que compartíamos ayer que Jesús se los lleva aparte, fuera de la ciudad, y hay un diálogo y hay un proceso en el cual el ciego empieza a ver, pero todavía no ve con claridad. Digo, se verifica la misma situación en los discípulos. Jesús se aparta con ellos, en el camino les hace esta pregunta acerca de su identidad, con todas las opiniones tan diversas que había despertado ya la presencia de Jesús, esto de que podía ser Juan el Bautista. Vimos que de hecho Herodes considera eso, que es el Bautista resucitado y por eso tiene algunos poderes especiales que no se explicarían de otra manera. La presencia de algunos de los profetas, en definitiva, las distintas opiniones que Jesús va despertando, pero también necesita Jesús saber qué cosa está pasando por el corazón de los discípulos. Eh, y uno podría decir, Pedro empieza a ver, y vuelvo a la imagen del Evangelio de ayer, Pedro empieza a ver, porque de hecho lo confiesa Mesías, pero todavía le falta, no alcanza a ver suficientemente. El hombre de ayer decía: veo hombres que son como árboles que caminan. No termina de ver claramente y entonces no puede imaginar cómo su maestro, su Mesías, iba a terminar sin poder, sin el poder al estilo de los poderes del mundo, de los poderes conocidos. No soporta la idea, Pedro, de un Mesías que tenga que, como dice Jesús, sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, ser condenado a muerte. En definitiva, parece bastante comprensible lo que le pasa a Pedro. ¿Quién no se revela frente al sufrimiento? ¿Quién no se revela frente al sufrimiento de un inocente? Y si hay un inocente, ese es Jesús, y encima Pedro ya es amigo también, entonces es el inocente, el maestro, el Mesías, es su amigo que le está hablando de todo este sufrimiento y todo este rechazo. Por eso la pregunta que sigue como pendiente, yo diría, a lo largo de la historia de los discípulos. Pedro va a tener que seguir de alguna manera respondiéndole a Jesús quién es Él, quién es Jesús para Pedro. De alguna manera lo va a poder sanar, va a poder sanar esto y va a poder sanar el rechazo de las negaciones cuando por 3 veces le responda a Jesús: tú sabes que te amo, ya después de la resurrección, cuando ya estarían en condiciones los discípulos de empezar a hablar de Jesús, porque ahora les pide que no digan nada de esto, pide el secreto porque los discípulos pueden estar enseñando algo que todavía no terminan de entender. Les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, así dice el Evangelio. Y entonces los discípulos tienen que ver con claridad, y también hasta en esto hay un paralelo con el pasaje de ayer. El ciego curado, dice, el Evangelio dice del ciego recién curado, quedó curado y veía todo con claridad.
Y hoy el pasaje nos dice que Jesús, hablando de su pasión, muerte y resurrección, dice el Evangelio, les hablaba de esto con toda claridad. Está la claridad de Jesús, está la dificultad de los discípulos en entender, como está en nosotros. Hacemos un proceso a través del cual vamos identificando quién es Jesús y sobre todo quién es Jesús para mí, porque esta es la pregunta que digo queda como pendiente, ¿no? Para que cada uno de nosotros pueda responderla, apartándonos como el ciego de ayer y como los discípulos hoy, apartándonos un poco de el ruido de la ciudad, de lo que sea que tengamos que apartarnos en un encuentro personal con Jesús, poder identificarnos, bueno, quién es Él. Y de esta respuesta se va a seguir no solo la transformación de la propia vida, sino la posibilidad de ejercer la propia misión. Cuando los discípulos se respondan en su corazón quién es Jesús, entonces estarán en condiciones de ir a anunciar también a Jesús. Nos pasa lo mismo. Cuando vamos creciendo en el conocimiento de quién es Jesús, se nos va a hacer más fácil saber de qué manera anunciarlo. Quién es Jesús para mí me lleva a descubrir quién es Jesús para los demás, quién es Jesús para mi familia, quién es Jesús para mi comunidad, quién es Jesús para mi sociedad. Entonces nos va a fortalecer en la conciencia de nuestra misión, de alguna manera poseer a Jesús para poder entregarlo. Que el Señor nos regale esto, seguir creciendo en el conocimiento de Jesús, en la intimidad con Él, identificando qué lugar ocupa Él en nuestro corazón y qué es lo que tenemos para decirle al mundo de este Jesús a quien vamos conociendo y amando cada día más. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.